Ya, voy suelto, mi ganga viene alumbrando, ¿cómo es? Voy suelto, lucero viene alumbrando, ¿cómo es? El lucero viene alumbrando, el lucero viene alumbrando, el lucero viene alumbrando, el lucero viene alumbrando, mi ganga viene alumbrando, Saramanda viene alumbrando, Saramanda viene alumbrando, Saramanda viene alumbrando, mi ganga viene alumbrando. Salam aleikum, aleikum salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la rama Chamalonga. El tema en la noche de hoy es el apego a un espíritu. El apego es una realidad en todo ser humano. El apego nosotros lo podemos experimentar cuando tenemos una novia, cuando tenemos un familiar o cuando tenemos un amigo. Cuando hay apego, hay una relación emocional fuerte hacia la persona. Y ese apego muchas veces es enfermizo. Usted escuchará la palabra porque yo digo enfermizo. Porque crea básicamente lo que la psicología le llama la codependencia. O sea, establecer una dependencia emocional hacia una persona. Pero aquí, más que hablar una dependencia entre un vivo y otro vivo, estoy hablando de un vivo hacia un espíritu desencarnado o persona fallecida. Cuando una persona deja el plano material, la disciplina interior que debe tener todo ser humano que cree en el mundo espiritual es que todo espíritu que deja este plano se le debe dar el espacio para que pueda desplazarse al plano que le corresponde espiritualmente hablando. Pero la realidad es que muchos espíritus, por su pobre evolución espiritual, se quedan pegados en el intermundo, o sea, la frontera entre el mundo material y el mundo espiritual. Y esos espíritus se quedan ahí. Primero porque como no tienen una evolución espiritual, no tienen unos conocimientos de trascendencia, pues todavía ellos están apegados a las cosas de este mundo material. Y esos son los espíritus que nos dan problemas acá en este plano. Porque esos espíritus establecen un apego o una cercanía con nosotros, partiendo de lo que hablaba Kardec, la afinidad. Si yo tengo, muchas veces estoy experimentando una profunda depresión, un espíritu que desencarnado, que dio el cambio y continúa en un estado depresivo, puede acercarse a la persona que encarnada que está con el mismo síntoma que ese mismo espíritu. Y ahí es que empiezan los problemas espirituales. Hay una afinidad porque usted tiene, por ejemplo, yo tengo una depresión y este espíritu se acerca, que también está deprimido, crea lo que se llama en el espiritismo una inducción espiritual. Entonces, esa relación puede ser peligrosa porque este espíritu se queda pegado a la persona y puede crear un problema serio de depresión.
Por lo tanto, muchas veces hay que trabajar con la persona encarnada para lograr que ese espíritu se pueda separar de la persona, que no continúe en esa faena espiritual, porque puede tener consecuencias a nivel de la condición mental y física también, y emocional. Así que eso yo lo quería hablar claro. El apego no es algo que uno pueda zafarse fácilmente. Porque la realidad es que de pequeño nosotros tenemos unos apegos emocionales hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, y apegos emocionales hacia amigos o hacia la pareja. Entonces, mientras nosotros tenemos ese apego, ese acercamiento hacia la persona, estamos muy bien. Pero en el momento que esa persona decide abandonar nuestra vida, o sea, que no quiere continuar caminando con uno, ahí es que viene el problema. Porque usted estableció una relación muy emocional con la persona, muy apegada a la persona, y de por ende, usted creó una codependencia de esa persona. Y en el momento que esa persona decide romper, especialmente cuando usted tiene una relación de pareja, su pareja decide romper la relación con usted, eso crea un malestar emocional enorme. Y a veces las emociones nublan la razón. Y muchas veces hacemos estupideces por dejarnos arrastrar por lo emocional. Una pareja que tuvimos una relación de años, que tuvimos una serie de recuerdos bien profundos, y de momento, por una razón u otra, esa relación se rompe. Crea un gran vacío en el corazón de las personas. Y entonces, aquí vienen los problemas. Y cuando usted rompe con una relación de pareja, siempre hay elementos espirituales detrás de todo eso. Porque a veces, cuando una persona deja a otra, no es porque la persona haya decidido dejarla muchas veces, es porque hay algún tipo de influencia espiritual que mueve a la persona a tomar esa determinación. Y te voy a hablar de un caso específico. Yo tenía un amigo que me pidió una ayuda espiritual hace muchos años, bien llegado mío, y él tenía un estilo de vida donde él es soltero, pero me acuerdo un día que él me llamó y me dijo que salió un fin de semana con 5 damas. Y entonces, pero que él se dio de cuenta que eso no era normal, que eso era extraño, y pidió a este servidor que evaluara la situación que le estaba pasando. Y la conclusión que yo llegué, porque yo le hice una consulta espiritual a la persona, es que había un espíritu de un moreno. Él era moreno también, pero había un moreno, un señor mucho mayor, y era un señor que
era de la época de los 50, 60 por ahí. Se apareció en la consulta que este señor le gustaba fumar tabaco y tenía cortejas en el barrio por todos lados. Entonces este espíritu, este doncito del tabaco, del palo y de las cortejas, que vivió para la década de los 50 y es un espíritu desencarnado, se pegó al amigo mío y mi amigo empezó a entrar en una dinámica de correr con damas, casadas o no casadas. Y el problema de todo esto es que te metes en unos serios problemas. Porque si te pones a salir con una mujer que está casada, usted se está exponiendo a muchas cosas. Pero él ante la necesidad de resolver su situación me llamó y descubrí que había un espíritu que estaba llevándolo a ese tipo de práctica. El que bebe no bebe por beber, bebe muchas veces porque hay un espíritu al lado de él que le gusta darse el palo. Y cuando hay problemas de alcoholismo, no es que la persona se buscó el problema de alcoholismo, es que si uno va a buscarlo desde el punto de vista espiritual, hay siempre un espíritu que te incita a ti a darte el palo, a beber aguardiente, como le dicen en Latinoamérica, o a beber su tequilazo, o beber su brugal, o beber su palo viejo, ¿entiendes? A beber bebidas alcohólicas. Y te influencia a eso. O sea, porque el apego no es solamente a las personas, el apego también es al alcohol, al tabaco, a cualquier cosa que usted empiece a hacer las cosas de forma compulsiva. Pero voy a entrar en el aspecto, porque es bien importante hablar de este asunto de los apegos, pero voy a hablar con respecto a los familiares fallecidos. Cuando un familiar de uno fallece, el espíritu de esta persona va a elevarse y va a ir al plano correspondiente siempre en cuando que tenga una evolución espiritual. Pero si su familiar muere en unas circunstancias trágicas, accidente o una enfermedad inesperada, y esa persona espiritualmente no estaba preparada, esos son los espíritus que se quedan pegados a este plano material y son los espíritus que se pegan a sus familiares. Y si ese familiar se pasa llamando constantemente a esa persona fallecida, tiene todas las fotos de esta persona en su casa, constantemente viendo a fulano de tal que falleció. Muchas veces, como una señora que yo conocí que tuvo 30 años, su hijo murió, ella tenía 5 hijos, pero uno de los hijos falleció y toda su vida se destruyó simplemente porque ese hijo falleció. Y esta señora tenía cuadros de sus hijos por todos lados. Ella tuvo un luto pasó más de los 30 años de luto. Y eso es peligroso. Primero, porque ella se afecta. Ella se afecta emocionalmente y espiritualmente, ella está también. Y ese espíritu desencarnado se afecta. ¿Por qué? Porque ese espíritu todavía quiere seguir envuelto en la realidad de este plano material y él no tiene cuerpo. Él tiene que trabajar con su evolución espiritual. Hay que darle luz a ese espíritu para que depure toda esa
esas cosas negativas que tiene, que lo han dejado atado a este plano material. Y en el momento que nosotros podamos trabajar con eso, ese espíritu puede elevarse. ¿Ok? Y yo he trabajado un montón de años con esto. Y es bien difícil. Y más cuando son familiares. Pero los apegos no son buenos. Y uno tiene que tener una conciencia espiritual de que cuando uno deja el cuerpo material, mi énfasis, mi intención, mi voluntad es que mi espíritu pueda ir al astral y pueda ir a los planos espirituales que corresponden a mi realidad evolutiva espiritual. Y hay muchos tatas y muchos paleros por ahí, y muchos espiriteros, que creen que todos los espíritus están en el mismo nivel espiritual, o en el mismo proceso evolutivo espiritual, y no es así. Yo conozco tatas que se ponen a invocar espíritus de personas fallecidas, y cuando tú ves el historial de esta persona fallecida, son personas que tenían una evolución espiritual, que obviamente su espíritu no está en esa tumba, porque ese espíritu tenía una conciencia de la trascendencia espiritual y está en otro lugar. Entonces se cree que porque invoquen a ese espíritu ahí, ese espíritu va a irse con ellos, y están equivocados, porque ya hay espíritus que cuando fallecen ya no están en la tumba, están en otro plano. Para que uno encontrase un espíritu en una tumba, tiene que estar ese espíritu atado al mundo material. Es la única forma. Pero recuérdese, aquí hay espíritus que fallecen y van al plano espiritual que le corresponde de acuerdo a su evolución espiritual. ¿Ok? Es una explicación bien clara. Bien clara. Y usted no puede invocar a Tutirimundi. Vi un comentario de un tata aquí en las redes que estaba diciendo que mandaba a su ahijado y que a un cementerio a invocar un espíritu. Entonces él no sabe quién es ese espíritu, ni el nombre de la persona. Bueno, sabe el nombre de la persona porque está escrito en la lápida, pero no sabe un sinnúmero de detalles. Usted no puede invocar a Tutirimundi. Usted no puede invocar un espíritu así a lo loco. Usted tiene que saber el nombre de ese espíritu en su vida real. Saber cuál fue su desenvolvimiento material y espiritual. Y saber para qué propósito usted va a usar ese enfumbi. Pero la gente se ha vuelto loca, invocando por allá, por acá, y no tienen un propósito. Cuando usted va a traer un espíritu a su fundamento, usted tiene que tener un propósito porque usted lo está trayendo ahí. ¿Ok? Y lo que pasa es que los invocan, entonces no conocen bien la psicología de ese espíritu, no conocen la historia de ese espíritu, y entonces se meten en problemas. Y lamentablemente tiene que coger al espíritu, ponerle un paño blanco, no un paño negro, sacarlo y darle camino. Lamentablemente eso es así. Pero mi recomendación a las personas que, especialmente que vean este video, que se apeguen de forma negativa a un familiar. Si usted se apega negativamente a un familiar, eso tiene consecuencias espirituales. Primero, usted no está dejando ese espíritu evolucionar hacia el plano astral. Usted lo está dando al mundo material.
está legitimizando la idea que tiene ese espíritu desencarnado de que tiene que continuar en el plano material, cuando ya no tiene cuerpo. Usted está justificando un espíritu desencarnado que se quede en el plano material, cuando no debe estar en el plano material, debe estar en un plano más elevado. Pero si es un espíritu que no tiene evolución espiritual, que es un espíritu que necesita depurar unas cosas, esos son los espíritus ideales para uno llevarlos a un fundamento, porque uno los pone a trabajar en la labor espiritual que uno tiene en su monanzo, y ese espíritu va a empezar a depurar hasta tal punto que va a llegar un momento que ese espíritu va a evolucionar. Y usted tiene que dejarle ese espacio a ese espíritu para que continúe su camino al astral. Y entonces uno seguir buscando espíritus que quieran depurar su materia, que quieran evolucionar espiritualmente, y usted los trae a su monanzo para trabajar los asuntos espirituales, que es lo que yo hago usualmente. Pero es bien negativo que usted se apegue a familiares fallecidos. Tiene unas consecuencias graves. Por ejemplo, si usted se apega a un familiar que sufrió un ataque cardíaco y usted tiene una relación con ese familiar fallecido constantemente con ese familiar, usted puede tener una plasmación de ese espíritu y empezar a experimentar situaciones como si estuviera infartando, como si estuviera en una condición del corazón. Y usted no la tiene, simplemente que usted tiene tan apegado a ese espíritu que le está afectando su salud física. Eso es una señal de alerta. Usted no tiene condiciones cardíacas y de momento usted empieza a sentir un cuadro como si estuviera infartando. Y te hacen los estudios a través de un cardiólogo y no encuentran nada. Es porque usted busque si es que usted está pegado a una persona fallecida que tuvo un infarto cardíaco. Y ahí es que está el problema. Si usted retira ese espíritu de su materia, le da camino a ese espíritu para donde tiene que irse, usted se va a sentir mejor y no va a sentir esas sensaciones del corazón ni nada por el estilo, porque usted le dio camino, se apegó de ese espíritu. Así que eso es bien importante que usted lo tenga a colación. Que todo familiar fallecido, usted debe evitar estar poniendo fotos de esta persona fallecida, estar llamándolo mentalmente o haciendo fiestas familiares invocando al muerto, como yo he visto en muchas ocasiones. Lo importante es, vamos a dejar a la gente descansar. Y este tema está bien relacionado con el tema del Día de los Muertos. Y cójame mi consejo. Si usted no quiere tener problemas con un familiar fallecido, deje de estar invocándolo, deje de estar poniendo cuadros de la persona. Y si esa persona usted lo cuidaba y tiene la ropa de él todavía en el closet, sáquela, dele camino. No puede haber nada energético de la persona fallecida. Eso es atraer al espíritu. Así que cojan estos consejos si quieren llegar a viejo. Salam aleikum, maleikum en sala. Gracias a los suscriptores, llegamos a los 1200 suscriptores. Y estoy sumamente contento. Y vamos a seguir hablando de temas profundos para que ustedes sigan evaluando, analizando la información que se trae en este canal, que es bien valiosa. Y muchas veces esta información es fruto de muchos años de experiencia personal.
No es que yo me lo saqué de la Manga Production. Me lo saqué esa información o me lo leí de un libro. Muchas de las cosas que yo le estoy hablando aquí, yo las he pasado en carne propia. Las he vivido bien profundamente. Y por esa razón yo puedo hablar de estos temas. Así que nos vemos en otra ocasión. Cuídense.